Ahora que ya hemos trabajado con la operatoria y con las relaciones que existen entre los números racionales, es importante que sepamos resolver problemas que involucren operatoria o comparaciones con números racionales. Es por ello que yo les propongo que ocupemos la estrategia de los 4 pasos de Polya. Polya nos dice que cuando tengamos que resolver un problema es muy importante que el primer paso es entender de qué se trata el problema. Para ello es necesario que ustedes lean el problema y que si es necesario lo separen en partes, que subrayen, que vayan viendo de qué se trata el problema que nos están tratando. Aquí yo tengo un ejemplo que se ve un problema matemático. Lo segundo, una vez que ya entendieron el problema, es que planifiquen y que digan qué es lo que voy a hacer para resolver este problema. Para planificar pueden hacer un dibujo, pueden hacer un diagrama o pueden hacer simplemente las operaciones necesarias. En el hacer significa que esto que yo pensé del planificar lo lleve a cabo. Entonces aquí ya pongo en juego todo lo que yo sé de matemática. Y finalmente comprobar y analizar si mi respuesta tiene sentido con los números y con los cálculos que yo hice. Entonces veamos un ejemplo que es el que aquí aparece. Dice, Pedro, Alberto y Felipe compran queso en un local comercial. Pedro compró 3/4 kilos, Alberto compró 600 gramos y Felipe compró 2/3 kilos. ¿Cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones es o son verdaderas o verdaderas? Entonces la primera dice, Pedro compró más que Alberto, Alberto compró más que Felipe, Pedro compró más que Felipe. Entonces aquí ya hay palabras clave. Acá, para entender el problema, ¿qué nos están diciendo en estas alternativas? Nos están pidiendo que comparemos. Entonces tenemos que comparar. ¿Y qué tenemos que comparar? Tenemos que comparar la cantidad de queso que compró Pedro, Alberto y Felipe. ¿Y cuáles son esas cantidades? Tenemos 3/4, 600 gramos y 2/3 kilos. Entonces, voy a anotar los datos como parte de mi planificación. Yo voy a anotar los datos, voy a analizar los números y voy a analizar las unidades de medida. Entonces, voy a anotar Pedro, 3/4 kilos. Alberto, 600 gramos. Felipe, 2/3 kilos. Entonces aquí ya podemos observar que tenemos fracción, número entero, fracción. La unidad es kilo, kilo y gramo. Entonces mi primera decisión es que voy a transformar todas mis unidades a kilos. ¿Por qué? Porque hay más kilos que gramos. Por lo tanto voy a transformar esto en kilos. Entonces la pregunta es, ¿qué parte es 600 gramos de un kilo? Un kilo son 1000 gramos. Por lo tanto, tengo que saber qué fracción es esta. Veamos la fracción. Una fracción equivalente irreductible es 6 décimos. Y 6 décimos es lo mismo que 3/5. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que Pedro tiene 3/4 de kilo, Alberto tiene 3/5 y Felipe tiene 2/3. Entonces, este problema que está acá se transformó en saber cuál de estos tres números fraccionarios es el mayor, cuál es el menor y cuál está entre esos dos. Entonces aquí viene otra decisión. ¿Cómo comparo estas fracciones? Bueno, la decisión que yo tomé es que voy a hacer que estas fracciones tengan igual denominador. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a amplificar las fracciones por el mínimo común múltiplo entre 3, 4 y 5. Mínimo común múltiplo entre 3, 4 y 5. Y eso es fácil de calcular y ustedes se van a dar cuenta que es 60. Entonces, todas mis
fracciones van a tener denominador 60. Entonces, ¿por cuánto tengo que multiplicar el 4 para que me dé 60? Lo tengo que multiplicar, lo voy a hacer acá. 3 cuartos multiplicado por 15 me da 60. Por lo tanto, el numerador me queda 3 por 15, que es 45. Entonces tengo 45 sobre 60. Después, 3 quintos, ¿por cuánto tengo que amplificarlo para que me dé denominador 60? Ahí, para que se note mal, 3 quintos. Ahí. 3 quintos lo voy a amplificar por 12 para que me dé denominador 60, y 3 por 12 es 36. Y finalmente 2 tercios, ¿por cuánto lo tengo que amplificar para que me dé denominador 60? Lo tengo que amplificar por 20 y me queda 40 sobre 60. Entonces, si miramos, el mayor de estos tres números es 3 cuartos. Luego le sigue 2 tercios y finalmente 3 quintos. Y 3 cuartos es de Pedro. El segundo lugar es 2 tercios es de Felipe. Y el tercer lugar es de Alberto. Entonces, vamos a la afirmación que aparece acá. ¿Pedro compró más que Alberto? ¿Pedro compró más que Alberto? Sí, verdadero. ¿Alberto compró más que Felipe? No, porque Felipe compró más que Alberto. ¿Pedro compró más que Felipe? ¿Pedro compró más que Felipe? Sí. Por lo tanto, las afirmaciones que son verdaderas son la 1 y la 3. El último paso es comprobar. ¿Es cierto que Pedro compró más que Alberto? Lo voy a comprobar. ¿Y cómo lo puedo comprobar? Es viendo mis resultados. Pedro era 40 sobre 60 y Alberto es 36 sobre 60. Sí, efectivamente 45 es mayor que 36. Y así con las otras dos afirmaciones. Suena razonable mi resultado y los números apoyan mi conjetura. Por lo tanto, puedo dar por finalizado el problema. Entonces, ese es mi consejo. Sigan estos 4 pasos y no se olviden de comprobar la respuesta al final. Este problema que presenté acá es de un contexto bastante cotidiano, comprar queso, pero el contexto puede ser matemático, puede ser de científico, puede ser cualquier contexto, pero los 4 pasos se pueden ocupar en la resolución de cualquiera de ellos. Suerte en la resolución.